Muy bien, pues entonces vamos a comenzar el día de hoy con nuestra última sesión del módulo de neurociencias. Para empezar, pues les quiero agradecer a todos por su asistencia en las sesiones que hemos tenido a lo largo pues, de este tiempo. Ha sido muy grato para mí, la verdad, poder compartirlo y pues nada, les agradezco mucho por haber sido una audiencia tan comprometida y sobre todo tan paciente en muchas ocasiones que tuvimos pues problemas técnicos diversos. Como sea, sin más preámbulo, comencemos entonces con nuestra última sesión. Y el día de hoy vamos a hablar de la neuroestética, una rama de la neurociencia que es algo muy interesante desde muchas perspectivas, porque fusiona muy bien una parte pues del conocimiento que tenemos del cerebro desde una perspectiva biológica, médica, pero sobre todo desde una perspectiva más filosófica, antropológica. Y el día de hoy la charla quizás no sea tan clínica como en otras ocasiones. Vamos a tener varias partes en las cuales podamos hacer una comunicación directa con el entendimiento que conocemos sobre la neuropatología en diversas áreas, particularmente aquellas relacionadas con los eventos vasculares cerebrales, con el infarto cerebral, el stroke, pero también vamos a tener una buena parte que va a estar cargada de plenamente humanismo y cultura en general sobre las artes plásticas, que es en lo que voy a hacer más detalle en esta plática. Así que bueno, para comenzar, me gustaría pues que veamos esta mirada tan peculiar, la mirada de Rembrandt. Recordemos que la primera clase de introducción a las neurociencias la hice justamente con una pintura de Rembrandt y no me parecía nada mejor para cerrar que con la propia mirada de este autor, por medio de la cual podemos entender cómo a través de una expresión gráfica a lo largo de las artes, no solamente me voy a referir a las artes plásticas, sino a la danza, al teatro, a la música, en general prácticamente cualquier ser humano que nos permita experimentar lo que es el arte, como leer una obra de teatro, cabe dentro del estudio de la neuroestética y bajo una visión humanística y científica como la que nos está brindando el día de hoy Rembrandt, es que quiero que veamos entonces esta área tan peculiar que para mí tiene un gran sentido desde muchas perspectivas, porque tiene una importante carga emocional, ya que es como yo me introduje e inicié mi interés por las neurociencias. Y bueno, para comenzar con lo estético, hay que considerar que hay incluso una rama de la medicina, que es la medicina estética, en la cual la gente se enfoca en tratar de convertir el cuerpo humano a una versión más bella, considerando que la belleza es un punto subjetivo que variará de persona a persona. Pero comenzando, por ejemplo, con esa ilustración de una pintura de una mujer desnuda, muy académica en muchos sentidos de su realización pictórica, quiero que consideremos entonces que si yo les pregunto esto, ¿les parece una pintura bella? La mayoría de ustedes me dirá que sí. Me dirá que es bastante bonita, que la figura que representa esta mujer es una mujer bastante ideal desde una perspectiva de gusto visual y anatómico. Y en general la composición que nos brinda este cuadro, pues puede ser bastante agradable a la vista. Yo creo que la mayoría de nosotros se atrevería a colgarla en su sala. Pero si les pregunto, ¿qué pintura les agrada más? Entre esta y esta otra, yo creo que la mayoría optaría por la primera pintura, considerando sobre todo que esta primera tiene un buen nivel de claroscuro, de difuminación de las sombras, de estructuramiento de la imagen corporal. Sin embargo, esta otra tiene un procesamiento de color muchísimo más complicado de realizarse. Y ciertamente la modelo que se utilizó para esta pintura no es tanto el cuerpo ideal de una Barbie, por diversas circunstancias de gusto personal de cada uno de ustedes, pues variará mucho entonces que nosotros preferiremos como una pintura que sea más bella por sobre la otra. Y ahí tienen que ver una gran cantidad de funciones cerebrales superiores, sobre todo, respecto a esta preferencia que nosotros podamos tener, a pesar de que vemos una gran gama de colores en esta, que implica un mayor trabajo en muchos sentidos que la realización de la pintura anterior. Y bueno, vamos a ver más allá cómo el cerebro se comporta para poder dar lugar a este tipo de, no solamente construcciones artísticas, sino de la experiencia de nosotros los espectadores ante la obra de arte,
para que nos genere una emoción, un sentimiento o nos recuerde alguna memoria. Vamos a comenzar entonces con que la estética, desde una perspectiva griega, nace con el término estétique, que se refiere a la sensación, a la percepción, a la sensibilidad que nosotros podamos tener como seres hacia algún otro objeto o momento. Algo muy particular de esto es que el estétique se refiere a esta parte también de percepción física. Es por eso que lo vamos a traducir directamente en español como la estesia, que en términos neurológicos nos ayuda a entender cómo nosotros percibimos nuestro cuerpo y el mundo exterior a través de los órganos de los sentidos. Sobre todo lo vamos a relacionar con el tacto. Y cómo a partir de esto surge también la anestesia, que es otra rama de la medicina por medio de la cual nosotros suprimimos justamente esta parte de percibir, de tener sensaciones, de tener una sensibilidad hacia el mundo exterior, y cómo eso nos ayuda justamente a una intervención, por ejemplo, de carácter quirúrgico. Entonces, comencemos aquí con que la parte de la estética tiene una función primordial desde su origen etimológico respecto a nuestra capacidad de percibir y de ser sensibles hacia aquello que está en nuestro mundo exterior. Y partiendo desde ahí, nosotros ya tenemos algo fundamental como un punto de partida y de referencia hacia la neurología clínica, por ejemplo. Y bueno, la ICA, que es relativo a, de tal manera que vamos a considerar la estética como una rama directa de la filosofía que estudia la esencia y la percepción, pero sobre todo de aquellas cosas que sean de carácter bello. ¿Por qué? Porque los griegos originalmente consideraban que dentro de lo más importante que existía en la humanidad y en el quehacer humano va a ser generar algo que sea de carácter sublime, algo que sea bello. Y es aquí como nosotros relacionamos la percepción con la belleza. Pero veremos más adelante que la belleza va mucho más allá de ideas superficiales que nosotros tenemos de carácter Barbie, por ejemplo. Ahora, hay que considerar también en una percepción mucho más amplia de esta idea que la estética también es el estudio cuyo objetivo primordial es la reflexión, no solamente la percepción, sino la reflexión, el análisis sobre los problemas que existen en el mundo del arte y el análisis de carácter filosófico de los valores que en ella están contenidos. Porque el arte consiste en muchas cosas, no solamente en ver una imagen que sea de nuestro agrado o escuchar una canción que es nuestra favorita. Tiene muchas cosas que ver respecto con la problemática mediante la cual está siendo estructurada, en la cual nosotros estamos tomando una realidad para poder representarla en un medio artístico y todo el contexto social e histórico que están directamente relacionados con el origen y la interpretación de varias obras artísticas. De tal manera que este estudio corresponde a entender la experiencia estética, el juicio estético y la evolución de cómo eso se han dado a través del tiempo para dar lugar entonces al entendimiento de lo que es una obra de arte. Vamos a comenzar entonces con lo que es la experiencia estética, que vendría siendo toda la serie de cambios fisiológicos que ocurren en nuestro cerebro para dar lugar entonces a cambios de carácter psíquico, psicológico, mediante los cuales vemos una intervención por aquello que es una obra de arte que está interviniendo del mundo exterior con nuestro mundo interior. Y esa respuesta que genera la vamos a considerar entonces como la experiencia estética, que puede ser agradable o puede ser completamente negativa. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos una obra como esta pintura, de la cual vamos a detallar mucho más adelante, que es Las Meninas de Diego de Velázquez, cuando nosotros primero nos impacta la imagen, las posiciones de los personajes, sus colores, las escalas de blanco, las cuestiones de simetría y toda una serie de cuestiones que nosotros no vemos en una primera instancia, que es el reconocimiento de patrones que nuestro cerebro hace. Todo eso y la emoción entonces que va a generar va a ser la experiencia estética. Mientras que el juicio estético es que nosotros digamos, bueno, a partir de este sentimiento que yo estoy teniendo y considerando mis experiencias previas, es decir, todo aquello que he vivido y he visto en el pasado, yo puedo determinar entonces que esto que estoy sintiendo, esta experiencia estética, yo la puedo determinar bajo un juicio que es algo positivo, es decir, que me agrada, que me gusta esta pintura, o es algo negativo,
Es decir, por completo esta canción o este género de música yo lo repelo, no me agrada para nada. Esos son dos puntos muy importantes a considerar dentro de la neuroestética, porque a partir de ellos es que nosotros vamos a hacer todos los demás estudios de estética desde una perspectiva de neurociencias. Entonces va a ser la experiencia estética que sentimos nosotros al ver una obra de arte y el juicio estético, es decir, si esta obra de arte me parece buena o la odio simplemente. Y eso considerando que este entendimiento de cómo se realizan las pinturas, cómo nosotros las interpretemos, va a cambiar a lo largo del tiempo. Nosotros valoraremos muy diferente una estatua o una pintura a lo largo de los periodos de nuestra vida. Quizás como niños, cuando tengamos poca información, poco conocimiento histórico y teórico que rodean el contexto de alguna obra de arte, nosotros podamos decir que incluso no nos gusta. Sin embargo, conforme vamos adquiriendo nuevas experiencias, nuevo conocimiento, podemos dar entonces lugar a diferentes juicios estéticos respecto a ello. Y así es como puede variar nuestra preferencia hacia una obra de arte a lo largo de nuestra vida. Pero no solo a lo largo de nuestra vida, de manera personal, sino a lo largo de la historia de la humanidad. De tal manera que podemos ver, por ejemplo, esta imagen de carácter rupestre, de cómo quizás, no lo sé, el Homo sapiens antiguo que realizó esta pintura era admirado por sus pares como un gran maestro del arte. Y podemos ver entonces cómo construía ese tipo de imágenes a partir de lo que tenía a la mano, no solamente del contexto del entorno que lo rodeaba, que en este caso era un entorno pues bastante primitivo en muchos sentidos. Vemos, por ejemplo, la representación de una imagen de casa, que es algo sumamente importante para ese momento, porque es como se pues concebía la manera en general del hombre a partir de la casa como tal, y como aquello que era de gran valor, entonces va a ser este tipo de animal, y no solo eso, sino el conjunto de estas dos partes como una misma entidad que vale tanto la importancia para estas personas que deciden plasmarlo entonces en una obra de arte. Recordemos que todas las obras de arte surgen a partir de la importancia subjetiva que nosotros como personas o como comunidad le podemos dar a un hecho, a un suceso o a un objeto. Y es de esta manera como el arte va a tener una gran importancia en el carácter social sobre todo. Si nosotros avanzamos a lo largo de la historia, encontramos a los grandes clásicos de Grecia, de Roma, con obras de arte verdaderamente deleitantes para nuestra vista. Justamente, ¿por qué? Porque representan a la vida, representan a la mitología, pero de una perspectiva en la cual estamos tratando de buscar lo más sublime en cuanto a la percepción y en la realización por parte de las obras humanas. Y es por eso que nos parece tan hermoso cómo hay este tipo de imágenes a partir de una configuración que sea tan apegada a la realidad, dándole un enfoque emocional muy importante. Y es por eso que vemos, por ejemplo, a todas las personas con un rostro que está reflejando una emoción, pero no solo ese rostro, sino toda la posición corporal, todo el lenguaje corporal que nos están dando los personajes de este tipo de representaciones, nos transmiten emociones y sentimientos que nosotros podemos revivir como un espectador que no tiene nada que ver con la obra. Aunque no conozcamos la mitología que representa estas figuras, nosotros podemos ser capaces de percibir un sentimiento que nos está transmitiendo el autor original. Más adelante, cuando llegamos a la Edad Media, vemos un tipo de arte sumamente diferente, sobre todo en dos dimensiones, son imágenes planas, que ha perdido mucho de la concepción original de llegar a ser lo más sublime como humanidad. ¿Por qué? Porque se ha teificado el tipo de pensamiento humanista que existía en ese momento, de tal manera que las obras humanas no tienen tanto valor como, por ejemplo, las obras de Dios. Y de esta manera vemos que, por ejemplo, el arte cambia radicalmente, de tal manera que vemos que en lugar de darle prioridad a alguna imagen central o a alguna emoción o a una persona en específico, a través de hacerlo más voluminoso sus músculos o generar un rostro más bello, vemos que, por ejemplo, cambiamos nuestra atención a través de generar imágenes más grandes.
Y es por eso que podemos ver una gran cantidad de representaciones medievales, como por ejemplo la Virgen María aparece en un mismo plano junto con una gran cantidad de otros personajes como ángeles y santos, pero midiendo 3 veces más lo que ellos. Porque algo fundamental en el arte es cómo logran captar nuestra atención hacia diferentes puntos, cosa que vamos a ver más adelante cómo funciona a nivel neurológico, y particularmente la forma en cómo resolvieron este problema durante la etapa medieval va a ser entonces generando un tamaño mayor ante todos los demás, considerando entonces que no hay una gran aumento en cuanto a la tridimensionalidad y la perspectiva que vamos a tener en esta época histórica, además de los claroscuros, que pues es evidente que todo el mundo aquí tiene la misma iluminación y está en el mismo plano. Sin embargo, encontramos a un personaje principal únicamente por el tamaño que éste puede representar. Finalmente llegamos al Renacimiento, que es una revolución total en el mundo del arte, y llegamos a un entendimiento entonces en el cual queremos regresar a lo más sublime. Se regresa a los grandes clásicos de Grecia y de Roma, y hay muchos expositores pues muy familiares, muy conocidos. Entre ellos obviamente destaca Leonardo da Vinci, que en la clase de historia de la neurociencia habíamos visto cómo tuvo grandes interpretaciones, descubrimientos, sobre todo descripciones de carácter anatómico y funcional el sistema nervioso central y periférico. Y no solo eso, sino que vemos cómo él es capaz de utilizar ese tipo de contrastes, ese tipo de curiosidad para poder transmitir entonces imágenes a través del arte. Y bueno, llegamos finalmente a una de las épocas más conocidas por todos, que vendría siendo la parte del academismo, en el cual destacan una gran cantidad de personajes, como por ejemplo Rembrandt, o en esta imagen que es una pintura de Diego de Velázquez, por medio de la cual la pintura va a funcionar sobre todo como una manera de comunicación de carácter social. Eso es algo muy importante. La pintura no siempre fue vista como hoy en día para generar y expresar emociones, sentimientos, incluso de manera de terapia psicológica, sino que era utilizada justamente como un medio de comunicación. Como tal, hay una gran perspectiva de carácter neurológico. ¿Por qué? Porque el lenguaje, la comunicación, es algo directamente basado en toda la perspectiva neurológica. De tal manera que entender entonces el arte, particularmente las artes plásticas, como un medio de comunicación, es fundamental para entender la neuroestética. Y pues aquí vemos un poquito más a detalle este cuadro de las Meninas, que ha sido un cuadro de Diego de Velázquez sumamente estudiado a lo largo de la historia por muchísimas personas, y que vamos a ver, quiero que lo aprecien un poco, porque vamos a ver muchas características particulares de este. Hay muchos enigmas que no se entienden de este cuadro, y por el cual se ha generado una gran cantidad de estudios. Un enigma, por ejemplo, podría ser que aquí vemos al autor, a Velázquez, en un autorretrato, y nos preguntamos, bueno, ¿él estará pintando esta escena en este momento? Nunca sabremos en realidad cuál es el cuadro que está pintando Velázquez, o por qué la infanta Margarita que está en el centro nos está viendo, cuál es la funcionalidad de la persona que está saliendo del cuarto, o por qué encontramos aquí estas dos personas en un espejo que a duras penas se pueden ver cuando el resto de los personajes tienen una gran definición. Vamos a ver la relevancia que todo eso tiene desde la perspectiva de cómo nosotros construimos los patrones de la psique, psicológicos, para poder disfrutar o entender una obra de arte y el significado que éste puede tener histórica y socialmente. Conforme avanzamos en el tiempo en la historia del arte, llegamos al primer movimiento de la abstracción, que vendría siendo justamente aquí una representación del impresionismo. Particularmente esta es una obra de mi pintor favorito español impresionista, Joaquín Sorolla, y el impresionismo se basa entonces en nosotros, en lugar de querer representar directamente una imagen, poner una serie de manchas con diferentes colores, manchas yuxtapuestas que nos den la impresión de una imagen sin que sea la imagen per se, a partir de las diferentes tonalidades de la luz natural. Y es por eso que aquí no vemos un niño que está corriendo, vemos una serie de manchas y cuando las vemos a la distancia nos da la impresión de ese niño. Pues si lo vemos de cerca vamos a ver solamente un montón de manchas sin ningún sentido. Y aquí es una parte importante de la abstracción entonces, porque es como nosotros incluso percibimos las imágenes a partir de una serie de puntos
que decodifican en nuestra retina y que posteriormente son interpretados, igual que las cámaras, sobre todo las digitales, que a través de diversos filtros pueden captar nada más ciertas imágenes, generar un conjunto de píxeles a través de un lenguaje binario y entonces poderlo decodificar como un conjunto de puntos de colores que dan lugar a una imagen. Muy similar a cómo funciona entonces el impresionismo. Y es tan particular Joaquín Sorolla que tuvo la oportunidad de conocer a uno de los grandes maestros, que fue Santiago Ramón y Cajal, el padre de las neurociencias, que incluso pues tuvo la oportunidad de hacer este brillante retrato de nuestro grandioso héroe que fue Santiago Ramón y Cajal. Podemos ver incluso en el fondo una de sus ilustraciones más conocidas y fascinantes respecto a una folia cerebelar y pues todo su conjunto de neuronas de Purkinje. En fin, quiero que vean cómo entonces el arte tiene una gran importancia de carácter histórico en muchos sentidos. Y llegamos entonces a un punto crítico en la abstracción de la imagen. Y si entendemos la abstracción de la imagen desde una perspectiva artística, también desde una perspectiva neurológica, porque nuestro cerebro tiene una capacidad hasta cierto punto limitada para poder retener la atención y guardar la manera de memoria de todos los detalles de las pinturas que acabamos de ver. Si yo les pregunto de qué color eran las neuronas de Purkinje que acabamos de ver en la lámina pasada, quizás no se acuerden bien, pero se habrán quedado con una imagen general de Cajal, más o menos la posición que tenía su cuerpo. Y esto se debe justamente a esta capacidad limitada que nosotros tenemos, no de memoria, sino de atención. De tal manera que el cerebro, como habíamos visto en la clase de neurociencia cognitiva, funciona a partir de destruir nuestra realidad y poderla minimizar a partir de un orden estrictamente jerárquico en diferentes representaciones muchísimo más sencillas o mucho más puntuales. Y es por eso que poder traspasar esa idea hacia el arte, como por ejemplo aquí en una expresión de cubismo con las señoritas de Aviñón de Picasso, es un paso impresionante en cómo nosotros, no es que entendamos que Picasso entendía la neurociencia en ese punto y cómo el cerebro guarda las imágenes y las destruye y las jerarquiza, sino cómo el cerebro se expone a sí mismo de esta manera enseñándonos cómo él abstrae la realidad a partir de patrones mucho más simples por medio de los cuales nosotros podemos entonces generar imágenes y conceptos bastante más complejos. Y algo particular del cubismo es que nosotros percibimos, número uno, distintas fuentes de luz. Cada uno de los personajes e incluso cada parte de su cuerpo tiene distintos focos de luz, vienen de distintas partes. No es como, por ejemplo, en el impresionismo que tenemos un principal foco de luz a partir del cual el resto de las estructuras que están alrededor de este foco de luz empiezan a perder su intensidad, sino que aquí tenemos una gran cantidad de focos de luz que no son forzosamente útiles para entender por completo la imagen desde una perspectiva única, sino que nos invita entonces a percibir la imagen como deshaciéndola y haciendo un rompecabezas mal hecho, de tal manera que nuestro cerebro, en lugar de reconocer el patrón clásico de revisar el cuerpo de estas mujeres y poderlas destruir, ahora a partir de una destrucción de esa imagen original, lo reconstruye para dar lugar a que, ok, esta parte y esta parte, por ejemplo, este cambio de luz, que nada más son dos manchas grandes de pintura, este cambio de luz, automáticamente nuestro cerebro es capaz de reconocer un patrón junto con todo el contexto que está reconociendo y decir, ok, eso genera aquí una entrada, es decir, menor cantidad de luz, y nos da entonces una perspectiva tridimensional del brazo y del antebrazo de esta mujer. Pero no solo eso, también vemos, por ejemplo, cómo existe una desfiguración total de la imagen humana, y eso representa entonces que esta serie de patrones son cada vez más abstraídos, es decir, cada vez tienen menos función uno del otro y son cada vez más simplificados. En lugar de ver el puño de esta manera, por ejemplo, nosotros estamos viendo desde distintas perspectivas, con distintos focos de luz, en una sola imagen sobrepuestas todas estas perspectivas diferentes. Y eso es algo muy interesante porque al final de cuentas, así es como funciona nuestro cerebro. Es capaz de reconstruir la realidad y volverla a reconstruir desde una perspectiva tridimensional, dándole sentido a aquellas cosas que estamos viendo a partir de nuestra experiencia previa.
Otro importante ejemplar entonces va a ser, por ejemplo, Osvaldo Guayasamín, pintor ecuatoriano que a mí me gusta mucho, que representa mucho esta parte del colorismo y una parte de un abstraccionismo en el cual nosotros le damos lugar a las cosas a partir de una deconstrucción, sobre todo de carácter cubista, en la cual no le damos lugar a las tridimensionalidades a partir de un claro o oscuro, como hemos visto anteriormente, sino al encontrarse, al encuentro de un color cálido con un color frío. Nuestro cerebro automáticamente es capaz de reconocer, ok, este color cálido pues seguramente va a representar algo de luz y los colores fríos representan algo que está relacionado con la oscuridad. De tal manera que nosotros entonces podemos reconstruir una imagen tridimensional de, por ejemplo, este rostro. Muy interesante cómo los patrones no solo se deben a las figuras como tal, sino también los patrones del color. Y aquí en el área de la psicología del color hay muchas cosas que se pueden explotar, por ejemplo, en el área del marketing. Nosotros vemos un letrero de color amarillo y automáticamente nos genera hambre. Deseamos correr hacia ese lugar para poder comer algo. O, por ejemplo, vemos una persona vestida de azul y en primera instancia nos genera una sensación de seguridad, de que es una persona de confianza. Sin embargo, la sobreexposición a ese azul puede generar incluso depresión, bueno, sentimientos depresivos en el espectador. De tal manera que el reconocimiento de patrones, de figuras y de colores para el cerebro es fundamental para entender la realidad que nos rodea, pero también la realidad interna. Ahora, un personaje fundamental para comprender estos aspectos de la realidad, de lo estético, de qué es bello, de cómo se ha concebido la belleza, porque como hemos visto a lo largo de las imágenes, las primeras eran pues bastante bellas, bastante bonitas, hay algo que cualquier persona estaría segura de poder poner en su sala. Pero conforme fuimos avanzando a lo largo del tiempo y se han generado abstracciones, hoy en día figuras o ¿cómo se dice?, u obras de arte que puedan ser más complicadas de entender desde muchas perspectivas. Por ejemplo, un cuadro de Jackson Pollock, que nada más son una gran cantidad de manchas de colores, puede que no genere la misma percepción de belleza que, por ejemplo, un cuadro de Leonardo da Vinci. Y eso tiene que ver mucho entonces con el entendimiento que nosotros tengamos de esta parte crítica respecto a qué es estético y qué es bello. Y entonces, por ejemplo, Kant, uno de los más grandes filósofos de la historia de la humanidad, en la crítica del juicio nos escribe que para discernir si algo es bello o no lo es, referimos la representación, no por el entendimiento al objeto con vistas al conocimiento, sino por la imaginación, tal vez unida al entendimiento, al sujeto y al sentimiento de agrado o desagrado experimentado por este. Kant no tenía idea de cómo funcionaba el cerebro humano. Sin embargo, él era capaz de entender, de dilucidar cómo lo que nos rodea nos va a hacer gustoso o desagradable a partir entonces de a qué nosotros lo asociemos. Recordemos, por ejemplo, la clase de sustancias de abuso, cómo vimos que un animal es capaz de generar una preferencia o una aversión hacia un lugar dentro de una caja solamente por el aprendizaje contextual en el cual él está asociando una serie de claves que pueden ser discretas o contextuales que están entonces pareadas o directamente relacionadas a un aprendizaje previo, como en este caso sería la exposición a los efectos psicotrópicos de una droga o de una sustancia de abuso. De tal manera que cuando nosotros vemos la realidad, percibimos nuestro mundo externo o percibimos una obra de arte, ya sea una pintura, una canción, un libro, lo que va a importar para que nos termine gustando o no es el contexto en el cual nosotros hagamos el aprendizaje de esa obra de arte y las asociaciones previas que nosotros tengamos en nuestra historia para darle entonces lugar al sentido de si esto nos termina gustando o no. Y finalmente, la neuroestética como una ciencia nace apenas en el año 2002. Es sumamente nuevo el entendimiento que nosotros podemos tener fundamentado, documentado, de cómo el cerebro entonces es el encargado de percibir aquello que es estético, aquello de que es bello o feo.
Ya sabíamos desde antes que el cerebro pues tenía mucho que ver con esa parte cognitiva, ya estaba bien aceptado. Nos deslindamos por completo y nos divorciamos de esta idea aristotélica de que los sentimientos, de que lo bello, de que lo sublime del humano se encontraba en el corazón, y nos centramos ahora en algo que viene secundario a nuestro conocimiento estrictamente científico a través de la documentación y el comprobar nuestras hipótesis. Y entonces pensamos y centramos a la estética ahora en el cerebro. Pero apenas ocurrió en el año 2002. Hay muchas áreas de nuestro entendimiento en la neurociencia cognitiva que nos falta lograr entender. Y se definió entonces a la neuroestética como el estudio científico, no un estudio humanista, antropológico, sino estrictamente científico, de las bases neuronales, de la contemplación y de la creación de una obra de arte. Porque el arte es bidireccional. Va por una parte desde el creador como el principal generador del mensaje, el artista, y llega a través del canal que vendría siendo la obra de arte como tal, hacia un receptor, hacia la persona que está percibiendo esta obra de arte. Ahora, lo importante aquí es que la percepción va a variar mucho de persona a persona, porque entonces dependerá de su cosmovisión, de todo lo que hemos platicado anteriormente respecto a la experiencia previa que esta persona pueda tener y obviamente características neurológicas que tenga. No es lo mismo como va a percibir una persona una obra de arte, por ejemplo, la Mona Lisa. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de verla, la verdad es que es un cuadro muy chiquito y que está más o menos lejos. Uno no se puede acercar mucho a la Mona Lisa. Yo, por características médicas mías, si me quito los lentes, ya que tengo miopía, voy a percibir radicalmente diferente ese cuadro, a diferencia de una persona que se encuentre a una menor distancia o que tenga una adecuada salud óptica. Y de esa manera también las diferentes alteraciones de nuestra realidad, por ejemplo, bajo el abuso de una droga psicotrópica, o a través de, por ejemplo, alguna otra enfermedad de carácter neurológico o psiquiátrico, puede entonces alterar nuestro entendimiento y nuestra percepción de una obra de arte. Y eso entonces es rama y es deber de la neuroestética. Y existen en particular 8 leyes que han sido descubiertas o dictaminadas respecto a esta experiencia artística, que fueron justamente acuñadas por el doctor Ramachandran. Vamos a verlas un poco. En primer lugar, el principio de intensidad máxima. Es decir, a veces, y eso lo vamos a comprender mucho, sobre todo desde la perspectiva de la neurobiología, que nosotros podemos extrapolar al mundo natural, con los animales, a la percepción de la biología evolutiva, sobre todo, de cómo nosotros experimentamos nuestro entorno y cómo eso se ha ido aplicando a las artes. Entonces, este principio de intensidad máxima se refiere a que a veces los animales responden con más fuerza a las versiones exageradas de los estímulos de entrenamiento. Por ejemplo, si nosotros ponemos a aprender a un ratón, a una rata, a que diferencie un cuadro de un rectángulo, va a ser mucho más fácil si alguno de estos lados del rectángulo termina siendo mucho más grande, por decir, la base considerablemente más grande que la altura en comparación que el cuadrado. De tal manera que al exagerar esas características que hacen diferente a este objeto 1 en comparación del objeto 2, hace que sea más fácil que nosotros captemos, seamos captados, nuestra atención sea captada por esto que estamos percibiendo y por lo tanto que seamos capaces de aprenderlo. Algo por medio de lo cual se utiliza mucho en las obras de arte. En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar cuál es el foco de luz o cuáles son las cosas que hacen que tenga alguna de estos objetos de la pintura una máxima intensidad. En este caso sería la imagen central. Esta niña que viene siendo la infanta Margarita. Ella es quien, número 1, está en el centro del cuadro, aparentemente. Número 2, se encuentra con la mayor cantidad de iluminación que todas las demás personas. Y en tercer lugar, es nada más una de las 3 personas que están viendo directamente al espectador del cuadro. Eso, entonces, aunado a su posición, a la simetría que ella tiene
a, por ejemplo, el contraste que existe entre los colores, que tiene unos contrastes muy peculiares entre el blanco, el negro y el rojo, va a hacer que nuestra atención se fije en ella como la parte principal del cuadro, porque es el objeto con la intensidad máxima. Y eso entonces vemos que Diego de Velázquez, el autor, lo hizo a través de esta serie de juegos, de patrones que nuestro cerebro va a percibir. Ciertamente no creo que él haya estado consciente de que el cerebro percibe patrones, sin embargo, así es como el cerebro se revela a nosotros a través de una obra de arte. Ahora, en segundo lugar, el aislamiento. La atención de los espectadores se va a direccionar hacia un espacio que sea único o que sea principal en el cuadro. No forzosamente tiene que ser en el centro, aunque tendemos a buscar el centro, sino que se puede encontrar en cualquier parte del cuadro a partir de aislarlo, esta imagen, y entonces permitirnos que la atención de la persona, del espectador, se centre en este objeto que nos brinda una información específica respecto a lo que el autor nos quiere mostrar. Y entonces vemos cómo la máxima intensidad está relacionada con aislar a la infanta Margarita de todo aquello que se encuentra en el contexto del cuadro. De tal manera que incluso hay varias partes del cuadro que nosotros terminamos omitiendo porque no tuvieron la debida intensidad. Por ejemplo, el bigote presunto que pudo haber tenido esta persona, que el caballero del fondo trae un sombrero en su mano, o simplemente el acabado de las paredes que están alrededor. Y eso tiene que ver mucho entonces con la atención que nosotros pongamos. Y la atención también el aprendizaje. Ahora, el agrupamiento también es otra parte fundamental, que nosotros agrupemos patrones que estén relacionados con la información principal que esta obra de arte está tratando de transmitirla. Y eso se debe sobre todo a que el sistema límbico se va a alimentar de nuevo a la primera visión en todas las etapas del procesamiento visual que conduce al descubrimiento del objeto. Es decir, ya vimos rápidamente todo el cuadro, nuestra atención se centró en la infanta Margarita. Sin embargo, en un segundo plano, nosotros empezamos a agrupar por relevancia, por jerarquía, el resto de los objetos que se encuentran en esta imagen. De tal manera que tarde o temprano nos terminaremos dando cuenta o le pondremos cierta atención a, por ejemplo, la postura de aburrimiento que carga el perro que se encontraba en una de las esquinas del cuadro. Y eso se debe entonces a esta parte del agrupamiento. Un agrupamiento que es secundario, que es una segunda vez que estamos viendo el cuadro. En cuarto lugar, el contraste. Es decir, se responde predominantemente a la luz en lugar de los colores de superficie homogéneos. Recordemos entonces desde un carácter oftalmológico que quizás nosotros tengamos mayor afinidad, no forzosamente hacia qué tan definida sea una imagen, sino al contraste que puede haber en las escalas de los grises. Muchas veces aquello que sea entonces una escala de grises, como por ejemplo esta área del cuadro, nosotros en automático no le damos una gran relevancia. Nuestro cerebro dice, eso no tiene importancia. Lo voy a percibir en la memoria de corto plazo, un ratito en la mediano, pero no va a pasar a la memoria de largo plazo porque la relevancia que este presenta para mí, para mi supervivencia, no tiene un gran valor. Y es justamente algo que ocurre, por ejemplo, en el mundo natural, cuando estos contrastes se utilizan para la selección natural, de tal manera que un depredador que tenga un mejor camuflaje será más efectivo a la hora de poder cazar una presa. ¿Por qué? Porque esta parte de su escala de grises, este contraste que va a tener en comparación con el fondo, va a ser tan poco que los ojos de la víctima, del depredado, no van a ser capaces de poder entonces fijar su atención en el depredador, y lo que va a terminar pasando entonces es que la selección natural está echando mano de esa estrategia del cerebro para poder sobrevivir mejor. En quinto lugar, la percepción que nosotros tengamos, y aquí tiene que ver mucho la neurociencia cognitiva de forma directa para poder interpretar aquello que nosotros estamos viendo, escuchando o percibiendo. Y es el mecanismo que garantiza que la lucha está reforzando para que el espectador siga buscando hasta el descubrimiento de algo. Nosotros inconscientemente siempre estamos tratando de buscar algo más. No es en lo que nuestra atención se fija, pero cuando logramos de encontrar algo extra, que es algo que siempre se está haciendo de manera basal y muchas veces incluso inconsciente, cuando vemos el cuadro en grande,
pues estamos fijando nuestra atención en la infanta Margarita y en algunos personajes más, pero inconscientemente nuestro cerebro sigue buscando otros patrones que puedan llamar nuestra atención ya en un segundo plano. Y por ejemplo, aquí podemos encontrar en el fondo un espejo que no es muy brillante, que está despulido, en el cual si nosotros interpretamos el momento histórico, geográfico, social y el juego de colores, podemos encontrar entonces que está aquí representado el rey Felipe IV de España. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Para empezar, eso genera que este cuadro se convierta en un cuadro de la familia real, porque está representado los reyes y la princesa de España del momento. Eso cambia dramáticamente el sentido del cuadro. ¿Por qué? Porque es un cuadro entonces que está queriendo transmitir, que está comunicando una relevancia de carácter social, de carácter económico, político. Pero bueno, lo que sucede entonces es que cuando nuestro cerebro descubre esta parte del cuadro, le da un significado completamente diferente. Ya no es solamente el cuadro de la infanta Margarita, ya es el cuadro de toda la familia real. Pero eso va en sentido de la búsqueda que nuestro cerebro está haciendo inconscientemente de todas las partes que están a nuestro alrededor a través de planos de jerarquización. El sexto es el punto de vista genérico. El sistema visual va a buscar interpretaciones que se basan en más de un punto de vista único. Y lo podemos ver muy bien ilustrado en esta pintura, porque nosotros estamos interpretando lo que nosotros creemos a partir de lo que conocemos, que percibimos de esta pintura, pero en cuanto vemos, por ejemplo, la mirada de Velázquez, que sabemos que es el autor y que está aquí haciendo un autorretrato, nosotros tratamos de buscar otro punto de vista de qué es lo que opinarán las otras personas. Y a partir de nuestra experiencia propia, nosotros empezamos a generar ideas de qué es lo que están experimentando otras personas o pares respecto a aquello que nosotros estamos entonces dilucidando en esta obra de arte, que estamos experimentando. Y, por ejemplo, nos podemos a pensar entonces en Velázquez. ¿Qué estará él pensando a la hora de estarla pintando? ¿Acaso este caballete que vemos es la pintura, es esta pintura, es las meninas, es un día cualquiera en el cual Velázquez está pintando alguna otra cosa? No lo sabemos, pero es parte de nuestro cerebro el querer interpretar o querer generar interpretaciones secundarias de lo que un par podría pensar de esto que estamos nosotros generando como una experiencia y juicio estético. En penúltimo, las metáforas visuales. Un túnel mental entre dos conceptos que aparecen diferentes en la superficie, pero comparten una conexión más profunda. Es decir, esta interpretación secundaria que le damos a un objeto. Por ejemplo, si vemos un retrato de nuestra madre, quizás le veamos el valor artístico de la pintura o el valor fotográfico que pueda tener. Sin embargo, nosotros no le vamos a tener un aprecio o un gusto en especial a ese retrato por qué tan buenos fueron los píxeles de la cámara o qué tan bien tomada está la fotografía o la definición de los colores de una pintura, sino por el valor que nosotros le asociamos a nuestra madre, por ejemplo. Y es de esta manera entonces como cuando vemos esta parte del cuadro de este hombre que no sabemos si está saliendo o entrando a la habitación, nos genera este sentimiento de curiosidad, de duda, incluso puede generarse de nostalgia, por esta relación que hacemos entonces con el conocimiento previo y las experiencias que tenemos, que asociamos emocionales a este objeto que estamos viendo o que estamos enjuiciando. Y finalmente, un punto fundamental que ha sido explotado sobre todo por la parte de la cirugía plástica en la medicina estética, que viene siendo es la simetría. Todos sabemos que una cara bonita es una cara que resulta ser simétrica para la visión. Una sonrisa que es simétrica es más agradable. Pero en cambio una persona que tiene los dientes chuecos, por ejemplo, nosotros automáticamente le vamos a dar la categorización de que es una persona que no es bella. Incluso en términos, por ejemplo, de frenología, podemos determinar que esa persona puede ser agresiva o puede representar un peligro para uno. De esta manera, tiene un papel fundamental en nuestra supervivencia como especie, viéndolo desde una perspectiva enteramente primitiva, pero también cuando nosotros nos encontramos con algo simétrico, nos da ese sentimiento de seguridad, de tranquilidad, y por lo tanto le tornaremos entonces una valencia de carácter apetitivo, es decir, que nos agrada. Y es por eso que una cara simétrica o una pintura
que echa mano de la simetría nos va a gustar. Y es importante, sobre todo durante la detección de un depredador en la vida de la historia natural. La ubicación de la presa, la elección de un compañero, incluso nosotros vamos a buscar una persona que sea asimétrica, de algo que nos agrade. Y la simetría, entonces, como decíamos anteriormente, la podemos percibir como fealdad, y si fealdad para fines reproductivos, naturales, también lo podemos considerar como enfermedad. Cuando nosotros envejecemos, cuando nos enfermamos, incluso nuestro cuerpo, nuestra expresión facial van a cambiar hacia una perspectiva asimétrica. Y es por eso que la simetría es tan fundamental en el entendimiento estético que el cerebro va a tener lugar, no solamente de una pintura, sino de la cara de una persona, la cara de nuestra pareja, o para nosotros tener una elección en cuanto a qué comer o qué depredar. Y particularmente esta pintura me gusta porque una de las interpretaciones que se le ha dado son los tres mundos en los cuales nosotros percibimos nuestro medio ambiente. Número uno, el mundo ideal. Es decir, aquello que nosotros consideramos perfecto o que queremos que se vea lo más adecuado para el resto de las personas. Es como lo que nosotros hacemos con nuestras redes sociales, con Instagram o con Facebook, que siempre subimos aquellas cosas ideales de nuestra vida y queremos que el resto de las personas vean, que piensen, mi vida es ideal. Es lo que nosotros queremos expresar. Sin embargo, existe otro mundo, que es el mundo real, lo que verdaderamente somos, lo que verdaderamente nos rodea, y finalmente un mundo que es reflejado, es decir, aquellas partes que tienen una importancia muy considerable, que muchas veces tratamos de ocultar en primera instancia, sin embargo, que persisten en segundos planos. Y eso lo podríamos extrapolar a fines psicoanalíticos muy interesantes. Por ejemplo, lo podríamos extrapolar con el yo, el superyo y el ello de una manera, pues, más o menos equilibrada. Sin embargo, tiene muchas perspectivas de carácter psicológico sobre todo, y cómo nosotros lo interpretamos y lo podemos tomar a partir del arte es algo que es fascinante verdaderamente para mí, y que Diego de Velázquez lo haya podido imprimir en esta obra, me parece una genialidad total. Así que bueno, llegamos hasta aquí con esta primera parte de la charla de neuroestética, y pues, tomamos un descanso y podemos platicar un par de preguntas y pues demás cosas que quieran compartir. Y para empezar, a mí me gusta mucho el arte mexicano, sobre todo. Yo antes de estudiar medicina tuve la oportunidad de estudiar bastante bien y de manera seria pintura. Y algo que aprendí y que me gustó mucho es cómo nosotros podemos interpretar el arte de estas formas. Particularmente aquí les presento un cráneo pintado con representaciones sobre todo de carácter mexicano. Y es muy interesante cómo en el Día de Muertos, que es mi festividad favorita, nosotros podemos darle un significado diferente a las cosas, como un cráneo que es pues una representación de la muerte, de aquello que nosotros más tememos muchas veces, de uno de los traumas más preocupantes y severos por su irreversibilidad que podemos sufrir los seres humanos. Somos capaces de convertirlo en algo bello o una representación que genere entonces una experiencia estética agradable, positiva, apetitiva. Y es de esta manera entonces como el arte, una parte fundamental de nuestro entender y de nuestra existencia como seres humanos, y por lo tanto de la programación que nuestro cerebro puede tener. Así que comenzando con esta segunda parte, recordemos que algo fundamental va a ser la investigación en psicología, sobre todo psicología clínica desde muchas perspectivas, pero también la psicología experimental con animales. Y es que esta investigación con la estética, mediante la investigación que podamos hacer a través de la percepción, la producción y la respuesta que nosotros entonces generamos al arte, así como las interacciones con los objetos y escenas que evocan una sensación intensa, a menudo de placer, es lo que da lugar a la neuroestética. Y aquí hay tres puntos fundamentales que me gustó remarcar. En primer lugar es la percepción. Como nosotros sabemos, algo fundamental del sistema nervioso
va a ser pues percibir el mundo exterior a través de nuestros órganos de los sentidos y a través de diversas estructuras cerebrales, darle un significado a estas cosas que nosotros percibimos. Es decir, aquí es un punto estrictamente neurológico, fundamental, que nosotros ya conocemos. En segundo lugar, la evocación, que recordemos que es una parte fundamental en el proceso de memoria y aprendizaje. Y si de memoria y aprendizaje, también de aquellas cosas contextuales por medio de las cuales aprendimos este nuevo concepto, de los cuales van a estar siempre relacionadas a una carga emocional, emotiva, que puede ser el placer o la falta de este. Y aquí tenemos entonces 3 puntos que abarcamos a lo largo de todo el módulo. La percepción como punto fundamental de cómo la neurociencia regula nuestra conducta interna y con el medio exterior, la evocación como parte fundamental de la memoria para que nosotros cada día no sea un día nuevo, sino que lo podamos asociar a todas las cosas que hemos aprendido en el pasado. Y por último, el placer, como la motivación hacia nuestros pensamientos y las conductas que rigen nuestro estilo de vida. Recordemos entonces muy basalmente cómo el circuito del placer va a nacer en el área ventral tegmental del mesencéfalo, que es la principal área de origen y fuente de la dopamina hacia el resto de nuestro cerebro, junto con la sustancia nigra y sus diferentes pares, y cómo este va a dar lugar a varios puntos a lo largo de su trayecto para dar entonces lo que viene siendo el placer. Lo hemos hablado anteriormente mucho, pero es muy importante porque estas vías de placer de las que hemos hablado antes, que corresponden al área ventral tegmental, al cuerpo estriado, específicamente al núcleo accumbens, al hipocampo, a la amígdala y finalmente las cortezas prefrontales, son fundamentales porque cuando nosotros vemos algo, una obra de arte, es de nuestro gusto, que nos genera un placer de carácter estético por la experiencia que nos brinda, entonces es porque cuando nosotros percibimos eso del mundo exterior y lo relacionamos con aquellos pensamientos, emociones y memorias previas, este circuito de placer dispara. Y es por eso, es la base biológica, neurocientífica, de dónde surge la experiencia estética. En conjunto, obviamente, con algo que vimos en la clase de neurociencia cognitiva, que es la estructura cognitiva. Es decir, cómo nosotros somos capaces de deconstruir desde una perspectiva filosófica nuestro mundo exterior, es decir, ver las partes que componen este cráneo, ver, por ejemplo, la configuración que tiene, que da lugar entonces a que entendamos que son un conjunto de huesos que podamos relacionar con la muerte, pero también cómo nosotros somos capaces de deconstruir, es decir, de destruir de alguna forma todas las imágenes que tiene a su alrededor de motivos florales y animales, y entonces ser capaces de separarlos, poder darles un valor emocional y volverlos a juntar para tener entonces una imagen total, global, con una perspectiva y un contexto por medio de la estructura cognitiva que nos da lugar entonces al juicio que nosotros vamos a tener de carácter estético para ver si se dispara o no nuestro sistema de recompensa cerebral. Y habíamos hablado anteriormente de cómo la imaginación se genera a través de una vía top-down, es decir, a través de que nosotros tenemos áreas de un mayor desarrollo y aparición filogénica, diríamos, más evolucionadas, más complejas, y que estas entonces se dirigen a áreas de menor evolución, cosa que sucede exactamente al revés cuando nosotros tenemos instintos de percepción. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una experiencia estética, es fundamental la comunicación bidireccional de estas áreas que son más elevadas, por así decirlo, más evolucionadas, con áreas que son más instintivas. Recordemos entonces que a partir de que yo le doy todo un significado a este cráneo, mis áreas menos evolucionadas, por así decirlo, como el núcleo amigdalino, pueden entonces generar sensaciones de miedo o de placer a partir de este constructo que yo tengo en mi corteza prefrontal. Y que nosotros tengamos una adecuada señalización bidireccional
se ha visto entonces que tiene que ver con el aprendizaje y la formación que nosotros tengamos, particularmente en el área de las artes. Mientras mayor sea nuestra formación, nuestro entendimiento, nuestra experiencia previa respecto a qué significan las artes desde varias perspectivas, qué contexto tiene esta pintura o esta obra de teatro, es lo que nos permitirá entonces que nosotros podamos interpretarlo y darle un mayor valor por medio del cual nosotros podamos apreciarlo más o simplemente tener una crítica constructiva y objetiva de por qué no nos agrada una obra o por qué sí. Y se ha visto entonces que este tipo de comunicación bidireccional se ve mucho más fortalecida en las personas que son artistas, en comparación a una persona no artista, cuando entonces tiene enfrente una obra de arte y tiene esta experiencia estética. Pero sucede también lo mismo con prácticamente cualquier área del saber humano. Recordando entonces que buena parte de lo que nosotros entendamos como nuestra imaginación, como las representaciones abstractas de nuestro mundo interior respecto al mundo exterior, van a ser asociaciones que nosotros hagamos, tanto voluntarias como involuntarias, a partir del reconocimiento de patrones que hablamos anteriormente, por medio de los cuales, a la hora de juntarse en las cortezas sensoriales, sobre todo la representación que estos tengan, pues nos va a dar entonces a una percepción involuntaria de aquello que significaba para nosotros. Si, por ejemplo, vemos este cráneo, que tiene varias representaciones dentro de sí, nosotros somos capaces de aislarlo de todas esas alegorías y poder decir, ok, no es de color blanco, no está hecho evidentemente de hueso, sino de barro, brilla como no brilla el hueso, pero soy capaz de relacionarlo entonces con los huesos del cráneo. Y eso se debe entonces a toda esta parte asociativa, voluntaria e involuntaria, que es fundamental para la imaginación, pero también para la apreciación del arte que habíamos visto anteriormente. Y hay áreas corticales y subcorticales que las hemos podido relacionar entonces con este gusto o entendimiento. Por ejemplo, y para abarcar otras áreas del arte, aquí estamos viendo una representación de cómo se ve el encéfalo y qué partes se activan más que otras cuando alguien está escuchando música. Y vemos entonces áreas, sobre todo estriatales o que están relacionadas con el circuito del placer y la recompensa, en color turquesa. Podemos ver, por ejemplo, corteza insular, amígdala, núcleo accumbens, buena parte del estriado. Y también vemos en color amarillo estas áreas que están siendo activadas, que son las áreas sobre todo del lenguaje y de la apreciación auditiva. Y vemos cómo los dos empiezan a tener esta relación tan particular y puntual para poder dar lugar entonces a la experiencia estética. En las clases anteriores pudimos ver áreas que se prendían para cosas en específico. Y habíamos dicho que esto sirve para esto o esta otra área para aquello, pero también hicimos el comentario de que en realidad todo funciona como una orquesta y hay varias partes que están ocurriendo al mismo tiempo. Algunos están en silencios, otros están sonando los platillos, varios más están haciendo una música de fondo. Y cuando tenemos toda esta orquesta organizada en la cual muchos están teniendo participación al mismo tiempo, podemos entonces dar lugar a una interconexión que pueda juntar integralmente todas estas áreas para poder entender entonces la experiencia y el juicio estético, que es las cosas más complicadas, más complejas que el cerebro es capaz de hacer y que hasta ahora solamente somos pues principalmente los humanos y un par de animales los que tenemos la capacidad de tener ese tipo de habilidades tan evolucionadas, sobre todo en carácter abstracto, porque no representan nada de carácter motor que nosotros podamos medir a partir de otras cosas conductuales, más que simplemente un sentimiento que es propio, que es individual y que nadie más va a saber cómo poder sentirlo o cómo se podrá interpretar. Y además de áreas corticales y subcorticales específicas, algo de lo que hablamos mucho en ocasiones anteriores, que vamos a hablar en la parte de meditación, va a ser la red neuronal por defecto, que habíamos dicho que es una red sumamente importante, por medio de la cual se consume entre el 60 y el 80% de toda la energía basal del encéfalo. Sabemos que hay áreas que se prenden en momentos específicos para actividades o para respuestas particulares específicas,
pero esa red neuronal por defecto todo el tiempo está encendida y está fluctuando de un punto a otro la activación que ésta pueda tener. Bueno, cuando nosotros percibimos algo, y habíamos dicho que sobre todo hacemos por orden jerárquico una primera instancia en la cual estamos centrando nuestra atención en un punto específico que estamos apreciando o analizando, la red neuronal por defecto también está encendida en un segundo plano y es la encargada entonces de estar buscando esas otras áreas que puedan ser de nuestro interés. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en música y exponemos a las personas a una canción o algún género de musical que les agrade, lo que va a pasar es que áreas como particularmente va a tener una función muy importante en la red neuronal por defecto. Las cortezas del precúneo, las precuneales, del lóbulo parietal, van a estar encendidas y van a jugar un papel muy importante entonces en esta parte del juicio estético, sobre todo el juicio más de la experiencia, al igual de que áreas como pueden ser la corteza prefrontal y otras áreas más laterales de las cortezas parietales. En comparación, cuando a nosotros no nos agrada una música, vamos a ver que va a sobreexpresarse la activación que va a tener nuestra corteza precuneal, pero otras áreas no van a estar encendidas, por ejemplo, la corteza prefrontal. Y eso hace entonces que nosotros tengamos conductas mucho más desadaptativas o muchísimo más agresivas cuando algo no nos gusta, y cuando algo nos gusta, podemos controlarnos más, porque tenemos este juego de áreas en la cual va a tener una mayor importancia áreas mucho más impulsivas que áreas que van a ser más de control, como puede ser la corteza prefrontal. Y en cambio, cuando tenemos nuestra canción favorita, antes de hartarnos por escucharla todo el tiempo, lo que sucede es una integración muy interesante, parecida a cuando nos agrada algo, pero con una activación mucho mayor de esta corteza del precúneo. Entonces, ¿cómo actúa esta corteza? ¿Qué tanto tiene que ver, sobre todo en estos procesamientos inconscientes de qué nos gusta y qué no nos gusta a través de la red neuronal por defecto? Es un área que todavía tiene mucho lugar para investigación y pues podría ser muy interesante quizás como a través de experimentación con animales podamos mover la activación o el apagar, por así decir, esa área y ver cómo puede cambiar la valencia de un gusto o de un disgusto hacia algún aprendizaje previo. Y bueno, si lo vemos desde una perspectiva de las artes plásticas, sobre todo, que envuelven un carácter estrictamente visual, pues hemos visto, sobre todo, pues se ha documentado un poco anterior, cómo la experiencia estética de carácter visual está directamente relacionada con la corteza visual. Pero no solo con ella, sino con otras áreas de la representación, por ejemplo, de carácter somatosensorial, porque nosotros no solamente estamos reconociendo la imagen, sino que nos estamos reconociendo en la imagen. Y es por eso que el encendido de áreas somatosensoriales es tan importante para no entender esa imagen como simplemente una serie de manchas que tienen contrastes y que me agradan, sino como un cuerpo, una representación de algo similar a lo que yo soy. Y esta parte del juego de las neuronas espejo que ha desarrollado brillantemente ya como Rizzolatti, que de hecho tiene mucho que ver en la revisión de este tipo de papers y de descubrimientos sobre el área de la estética, el entendimiento del otro a partir del entendimiento de uno a manera de un juego de espejos. Es algo muy interesante y es fundamental para entender las imágenes de aquello que nos rodea, hacer este juego de entender al otro a través de uno, lo cual puede ser caracterizado y dar lugar a mucho entendimiento respecto a la moralidad en particular. Pero también hay otras áreas de nuestro cerebro que están relacionadas con toda esta parte, la experiencia estética, particularmente de la visual, que van a ser entonces, dijimos, las cortezas somatosensoriales que se van a activar. Nosotros, por ejemplo, si vemos una mano de plástico que está junto a la nuestra y martillamos la mano de plástico que está junto a la nuestra, lo que vamos a hacer es retirar nuestra mano que estaba junto a la de plástico. Y ese reflejo va a ser por la representación somatosensorial que estamos haciendo de aquello que nos rodea. Por otro lado, obviamente va a ser fundamental las áreas que están relacionadas con el circuito de recompensa. Habíamos dicho la corteza prefrontal, la órbitofrontal,
la corteza insular, el núcleo accumbens, la amígdala y el giro del cíngulo, sobre todo en sus porciones más anteriores. De tal manera que, como dijimos, es fundamental toda esta interconexión entre todas las áreas cerebrales para dar lugar a algo tan complejo como la experiencia estética. Y, por ejemplo, habíamos comentado también en clases anteriores cómo a partir de un deterioro cognitivo secundario a alguna enfermedad neurodegenerativa, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, podemos dar lugar entonces a un entendimiento diferente de la representación propia y, por lo tanto, la representación que nosotros demos lugar en el arte. Porque dijimos que el entender el arte, el poderlo disfrutar, es hacer una representación en el espejo de uno mismo. Y es por eso que cuando vemos el caso de William Ottermoehlingen, vemos que él ha olvidado cómo era su cara, quién era él a través del deterioro cognitivo de este tipo de enfermedad, y finalmente lo hemos representado. Entonces, retomando un poquito esta parte del Alzheimer y el deterioro cognitivo que puede haber secundario a un daño específico del cerebro, a partir de que nosotros no tengamos ese sustrato neuronal o biológico para poder dar lugar a las representaciones de nosotros mismos o de aquellas cosas que están en nuestro exterior, somos también incapaces de poder interpretar y generar el arte como lo hacíamos de manera previa. Y es por eso que un ejemplo maravilloso es el de William Ottermoehlingen, porque nos demuestra cómo el olvido de sí mismo, de su rostro, de quién era, lo podemos ver representado también aquí en cómo él se representaba a través del arte y cómo él en realidad se veía. Y es algo muy interesante entonces, como la parte de la neurología como tal es fundamental, la interpretación y la generación del arte. Un caso muy particular que quiero compartirles es de este pintor, que la verdad se me complica un poco pronunciar su apellido, de Anton Raderscheid, quien sufrió un evento vascular cerebral, un EVC, un accidente vascular cerebral, y previo a este accidente quiero que veamos el tipo de representaciones pictóricas que él hacía, en las cuales tenemos pues conservadas buena parte de lo que vendría siendo la estructura corporal, la simetría de los rostros, la simetría en general del cuerpo, y cómo puede fácilmente dar lugar a representaciones que tengan varias cosas que mencionamos anteriormente, para dar lugar a los contrastes y generar una experiencia estética de carácter agradable. Sin embargo, después de que este pintor, de que este artista sufre un accidente vascular cerebral, empezamos a tener esta clase de representaciones y de pinturas que, si nos damos cuenta, no tienen nada que ver con el estilo pictórico que él usaba. Y muy particularmente quiero que vean que esta cara tiene perdido una de sus semicaras. Y eso se debe a que al tener un infarto de uno de los hemisferios cerebrales, terminó desarrollando algo que conocemos como prosopagnosia, que es la ceguera a los rostros. Es decir, somos incapaces de reconocer, podemos verlo, pero somos incapaces de reconocer y darle lugar al rostro. Hemos perdido esas memorias que van acompañadas de esos rasgos que nosotros podemos percibir a través de la vista. Y es súper interesante entonces cómo a través de un evento vascular cerebral se pueden desarrollar este tipo de características que antes conocíamos solamente a través de las descripciones, de que los pacientes veían a sus familiares y eran capaces de no reconocerlos. Sin embargo, poderlo ver en una pintura, cómo pierde la imagen de sí mismo, a pesar de poderla ver en un espejo, no reconocerse, es algo que solamente podemos lograr a través del arte. Una humanidad maravillosa en muchos sentidos y que se sale de muchas formas del entendimiento de la ciencia, pero que nos ayuda mucho a poder entenderla. Otro caso es el del pintor Francis Bacon, en el cual vemos exactamente el mismo resultado de cambio de estilo pictórico, pero pérdida de una hemicara, lo cual nos ayuda a entender, junto con muchos otros ejemplos que podría darles, de cómo el cerebro y el adecuado funcionamiento de sus estructuras y sus interconexiones es fundamental para poder dar lugar al entendimiento del mundo exterior, a la representación en el mundo interior y también entonces a el génesis de la experiencia estética. Y eso tiene que ver mucho entonces con esas áreas del cerebro que se puedan encender de manera individual o en su conjunto a través de diferentes proyecciones que nosotros podamos tener para unir esta serie de nodos
conjuntos de poblaciones neuronales en los cuales se representan todas estas áreas, aprendizajes y conceptos. Y cuando nosotros utilizamos más alguna área que otra, naturalmente lo que va a terminar pasando es que esa vía que utilicemos más que otras, por cambios plásticos que habíamos dicho, que es entonces la generación de diferentes cambios de nuestro cerebro para poder adaptarse y generar conocimiento, aprendizaje y memoria, van a dar lugar a una mayor fuerza de conexión entre diferentes áreas para entonces tener una facilidad de evocación, de memoria y por lo tanto de utilización posterior de esa vía o de esa red neuronal, de esa comunidad de neuronas. Esos cambios plásticos van a ser fundamentales a lo largo de la experiencia estética. Mientras más nosotros conozcamos, más cambios plásticos vamos a tener en nuestro cerebro, más aprendizaje y por lo tanto las vías con las cuales vamos a poder percibir y evocar respecto a las diferentes obras de arte van a ser cada vez más fuertes. Y a través de eso, obviamente, vamos a tener entonces lugar a nuevas rutas para generar una mayor cantidad de conocimiento, diferentes formas de interpretarlo, y por lo tanto también la experiencia estética va a ir caminando hacia diferentes sentidos. Y eso es exactamente el cómo, a través de cambios que nuestro cerebro puede hacer como un arquitecto que se construye y se diseña a sí mismo y está en constante cambio, es capaz de aprender, de generar una memoria, de poder evocarla y poder generar cambios en cómo nosotros generamos o interpretamos el arte. Recordemos entonces que a nivel microestructural lo más importante aquí va a ser la generación de una mayor cantidad de conexiones entre las neuronas, es decir, una mayor cantidad de sinapsis, y podemos ver nuevamente, porque me encanta este GIF, lo siento, me encanta cómo es algo tan plástico, tan didáctico el cerebro. Y finalmente, por medio de la plasticidad neuronal que nosotros podamos tener, particularmente después de un evento vascular cerebral que apaga y destruye áreas muy concretas del cerebro que podemos documentar, existe en este tipo de pintores o de artistas en general un cambio radical en el estilo artístico que ellos pueden elegir. Y es aquí como podemos nosotros ilustrar la importancia de la plasticidad neuronal en el aprendizaje, en la memoria, en la creación de nuevas formas de hacer y de entender el arte. Esta es una de sus últimas pinturas de este pintor que vimos que tenía el evento vascular cerebral, y vemos cómo ha cambiado radicalmente su forma de pintar, sin embargo lo sigue haciendo. Y ese cambio de entendimiento de la vida, de su obra artística, de sus emociones, de su representación, incluso podemos ver que ya tiene una mayor construcción de su hemirrostro que había perdido por completo. Es decir, no tenemos una recuperación absoluta, pero tenemos una recuperación parcial bastante agradable sobre las funcionalidades y el reconocimiento de este hemirrostro. Y todo eso se debe gracias a la plasticidad neuronal. Y bueno, a través de esta plática creo que pudimos integrar muy bien muchos aspectos que vimos a lo largo de todo el curso de neurociencias, de todo este módulo. Les agradezco infinitamente por haber sido una audiencia tan maravillosa, por haber querido aprender y haber aguantado tantos conflictos técnicos que tuvimos propios por este medio, pero sobre todo les agradezco mucho. Me siento muy honrado de haber participado en este proyecto de neurología puntual y sobre todo, pues que es el inicio de este proyecto de neurología puntual. Viene una gran cantidad de módulos con increíbles ponentes, no se lo pueden perder. Yo voy a estar en esos módulos, créanlo que sí. Y pues nada, muchas gracias.